El salón de la iglesia estaba cálido con alegría navideña, el aire lleno del aroma de la canela y la nuez moscada, hasta que un grito rompió la noche. Minutos antes, el célebre crítico de comida había estado probando pasteles de carne picada. Ahora yacía frío en el almacén, los labios teñidos de violeta, un pastel a medio comer en su mano. La señorita Marple supo de inmediato que, en esta habitación llena de panaderos y amigos, alguien había horneado más que dulces navideños, alguien había horneado un asesinato. El viento de diciembre sacudía las ventanas del salón de la iglesia de St. Mary Mead con la persistencia de una persona desagradablemente insistente. La señorita Jane Marple tiró de su abrigo de lana un poco más apretado mientras empujaba las pesadas puertas de roble. La calidez que la recibió estaba rebosante con la rica fragancia especiada de Navidad, canela, nuez moscada, y esa dulzura particular que hablaba de frutas secas mezclándose en armonía. «Oh, señorita Marple, cuán perfectamente espléndido que haya venido», exclamó Edith Vale, la esposa del vicario, con el aire ligeramente agotado de una mujer orquestando una sinfonía, con utensilios de cocina. Su cabello gris, generalmente ordenado, había escapado de sus alfileres en mechones desordenados alrededor de su rostro sonrojado, y su delantal floral mostraba claramente los estragos de una noche de horneado intenso. «Señora Vale», respondió la señorita Marple con una suave sonrisa, «espero que Dolly y yo no hayamos llegado demasiado tarde como para ser de ayuda». Detrás de ella, Dolly Bantry sacudió las gotas de lluvia de su paraguas con su vigor característico. «No me lo perdería por nada del mundo, Edith. Aunque debo decir que este maratón de 15 pies tuyo es bastante ambicioso. Del anochecer hasta el amanecer, de hecho». El salón de la iglesia se había transformado en algo parecido a una fábrica victoriana, aunque mucho más encantadora, y con aromas considerablemente más tentadores. Las mesas largas se extendían a lo largo de la habitación, cargadas de tazones, rodillos y montañas de ingredientes. Cerca de las puertas de la cocina, 3 enormes calderos burbujeaban alegremente, atendidos por mujeres con las mangas arremangadas con precisión casi militar. «La idea», explicó Edith, guiándolas entre el caos organizado, «es que cada familia de la parroquia se despierte en la víspera de Navidad con pasteles de carne picada fresca en su puerta. Como Papá Noel, pero con pasteles en lugar de regalos». La señorita Marple observaba la escena con la tranquila atención que siempre ponía a los esfuerzos humanos. En la mesa más cercana, una mujer formidable de cabello gris acero estaba manipulando masa con movimientos tan precisos como un reloj suizo. «40 años he estado cuidando esa carne picada», le decía la señora Barton a una mujer más joven a su lado. «Comencé el año en que me casé. Y cada Navidad, la alimento con brandy, y con cariño, igual que uno cuidaría a una mascota favorita». La mujer más joven, probablemente su hija, asintió con la paciencia resignada de alguien que ha oído esa historia incontables veces. «Sí, madre, y es una carne picada excelente, también». Un motor de motocicleta rugió fuera del salón. La señora Barton miró hacia la puerta con leve irritación. «Ese debe ser Hugh, entregando el primer lote a las cabañas en Church Lane. Desearía que no acelerara tanto el motor». Ya pasaron las 11. Los agudos ojos de la señorita Marple siguieron su mirada. Notó una tensión sutil en el rostro de la hija, algo entre preocupación y frustración. Entonces, una voz resonó en el salón. «Ahora bien, damas». Todas las cabezas se giraron. El hombre que se acercaba era alto, elegantemente vestido, con un aire de seguridad que sugería que estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Su cabello plateado, perfectamente peinado. Su sonrisa, la de un encantador profesional. «Ese es Lionel Cray», murmuró Dolly a la señorita Marple. «El crítico gastronómico. Escribe para todas las revistas elegantes. Bastante pagado de sí mismo, si me preguntas». El señor Cray aplaudió con teatralidad. «Como su juez invitado para este magnífico esfuerzo, creo que debo probar la competencia, antes de emitir mi veredicto experto. Uno debe mantener los estándares, ¿no creen?». Sacó un pequeño frasco plateado de su bolsillo y tomó un sorbo delicado. «Mi pequeño secreto», confesó a la sala, «el hambre inspira a mi musa profesional, ¿entienden? No se puede escribir sobre lo sublime, sin haberlo saboreado primero». En una mesa cercana, una pequeña mujer de ojos brillantes alzó la vista. Era Ruby Dent, la vendedora de especias del mercado. Miró el frasco del señor Cray con una expresión que podría haber sido interés profesional o desdén velado. Luego, volvió a su precisa porción de nuez moscada. «Señorita Marple», intervino Edith con una canasta de cajas vacías, «¿podría ser tan amable de ayudar con el relleno?».
Estamos algo atrasadas, y la Navidad no espera a nadie. Por supuesto, querida, respondió la señorita Marple. Se dirigió a los calderos, donde la carne burbujeaba y susurraba sus secretos más antiguos. La cocina más allá era una maravilla de eficiencia organizada. Cada superficie brillaba. Cada utensilio estaba en su sitio. Y el aire vibraba con la satisfacción de un trabajo bien hecho. La señorita Marple comenzó a llenar las cajas con movimientos rítmicos y seguros. A su alrededor, el maratón continuaba con una determinación alegre. Las conversaciones fluían como música de fondo, sobre el clima, el costo de los huevos, o si los Henderson recordarían dejar su puerta sin llave. Ella sonrió. Esta era la vida de pueblo en su máxima expresión: comunidad, tradición y generosidad. El reloj marcaba 5 minutos para la medianoche, cuando vio al señor Cray dirigirse tambaleante hacia la cámara frigorífica con un plato en la mano. «Control de calidad», gritó alegremente, levantando el plato como si fuera una copa de champán. Su andar era más inestable de lo usual, y la señorita Marple frunció el ceño, con un presentimiento oscuro que cortó, por un instante, la dulzura de la noche. No puedo tener pasteles de calidad inferior que lleguen a las paletas exigentes de St. Mary Mead. La señorita Marple sonrió y continuó con su relleno. Afuera, la motocicleta de Hugh Barton cobró vida una vez más, y podía escuchar a la señora Barton murmurando algo respecto a los hombres jóvenes y sus juguetes. El reloj comenzó su lento avance hacia la medianoche, y la señorita Marple se encontró pensando, como a menudo lo hacía en tales momentos, cuán engañosas podían ser las escenas pacíficas. En su larga experiencia, fue precisamente cuando todo parecía más armonioso, que la naturaleza humana solía afirmarse, de manera inesperada. La campana 12ª se desvaneció en el silencio. La víspera de Navidad había comenzado oficialmente. El grito que destrozó la pacífica labor en el salón de la iglesia, a los 3 minutos de la medianoche, no era el tipo de sonido que se esperaba durante una empresa caritativa de horneado. Venía desde la cocina, alto, agudo y con una nota de terror genuino, completamente inconfundible. La señorita Marple, que estaba organizando pasteles en bastidores de enfriamiento, sintió que su pulso se aceleraba, con esa sensación particular que solo aparece cuando su larga experiencia con la naturaleza humana le decía que algo era muy, muy serio. A su alrededor, la charla alegre cesó de golpe, reemplazada por el tipo de incertidumbre silenciosa que sigue a una calamidad inesperada. «Edith», gritó Agatha Barton, su voz dominante cortando el repentino silencio. «Edith, ¿qué demonios?». Las puertas de la cocina se abrieron de golpe, y Edith Vale entró tambaleándose, con el rostro del color de la masa sin hornear. Sus manos temblaban violentamente mientras se sujetaba del marco de la puerta, y cuando habló, su voz llegó como un susurro roto. «Oh, querido Dios, alguien debe llamar por teléfono. Al doctor Haydock, a la policía». Dolly Bantry se movió con sorprendente rapidez para una mujer de su edad, atrapando el codo de Edith antes de que colapsara por completo. «Tranquila, querida. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el señor Cray?» La cámara frigorífica, logró decir Edith, señalando con un dedo tembloroso hacia la cocina. «Fui a buscar más mantequilla, y él está allí, y sus labios son de un color tan terrible». No pudo continuar. La señorita Marple intercambió una mirada rápida con Dolly antes de moverse en silencio hacia la cocina. Sus zapatos, prácticos y silenciosos, no hacían ruido sobre el linóleo. Detrás de ella, podía escuchar a Agatha Barton hacerse cargo con la eficiencia de una mujer acostumbrada a gestionar crisis. «Ruby, llama al doctor Haydock de inmediato. El número está en la cartelera junto a la sacristía. Alguien más, contacte con la estación de policía. Y el resto, por favor, permanezcan donde están y no toquen nada». Nada. La cocina, que minutos antes parecía cálida y organizada, ahora se sentía distinta. El aire estaba cargado de tensión. La señorita Marple se acercó a la cámara frigorífica con pasos cuidadosos, sabiendo que preservar la evidencia era tan importante como preservar la carne picada. La puerta estaba entreabierta, y más allá, vio lo que había causado el pánico de Edith. Lionel Cray yacía retorcido en el suelo, entre los estantes de mantequilla y crema. Su forma, elegante en vida, parecía ahora más pequeña, y patética en la muerte. Su cabello plateado, tan perfectamente arreglado antes, ahora estaba despeinado. Su rostro, de un tono ceroso que la señorita Marple había visto muchas veces. Lo más inquietante eran sus labios, teñidos de un violeta claramente antinatural. En su mano derecha,
Aún sostenía a medio comer un pastel de carne picada. Migas esparcidas sobre su abrigo sugerían que había estado realizando su prometido control de calidad cuando la muerte lo alcanzó. La señorita Marple no entró, pero sus ojos agudos captaron cada detalle visible desde la puerta. Un pequeño frasco plateado yacía junto a su mano izquierda, su contenido derramado en el suelo. El charco brillaba bajo la luz eléctrica, y ella detectó, claramente, el aroma del anís, incluso por encima de los olores habituales de la cámara. Que nadie toque nada, dijo en voz baja por encima del hombro. El doctor Haydock querrá ver todo exactamente como está. El salón de la iglesia había caído en un silencio antinatural. El burbujeo de los calderos de carne picada, que antes era alegre, ahora parecía siniestro. Las personas se agrupaban en pequeños círculos, murmurando como dolientes ante un funeral inesperado. Ruby Dent volvió del teléfono, con el rostro pálido por el aire frío. El doctor Haydock viene en camino, anunció. Dijo que estará aquí en 10 minutos. La estación de policía no respondió, pero dejé un mensaje. ¿Qué podría haber pasado? Preguntó Edith, con la voz apenas audible, como si hablara al universo. Estaba perfectamente bien cuando vino a probar los pasteles. Perfectamente bien, y bastante alegre. ¿Cuándo fue eso? Preguntó el inspector Slack, lápiz en mano. 5 minutos antes de la medianoche, respondió Agatha Barton, con la precisión de quien vive con reloj en mano. Tomó un pastel, y dijo que lo iba a probar. ¿Alguien lo vio después de eso? Las miradas se cruzaron, pero nadie habló. El doctor Haydock salió de la cámara, quitándose los guantes con expresión pensativa. Necesitaré hacer un examen adecuado, dijo, pero las indicaciones preliminares sugieren envenenamiento agudo. Los síntomas son consistentes con toxicidad por aceite de clavo. Aunque, claro, necesitaré confirmación de laboratorio. ¿Aceite de clavo? Repitió el inspector, anotando rápidamente. ¿Dónde conseguiría eso? Ruby Dent se aclaró la garganta, vacilante. No es raro en la repostería, dijo. Aunque normalmente se usa con mucha moderación. Demasiado, puede ser peligroso. Supongo. ¿Y tú vendes tal cosa? ¿Entre otras especias? Sí, aunque no puedo imaginar cómo alguien, se detuvo, claramente incapaz, o poco dispuesta, a terminar el pensamiento. La señorita Marple, que había escuchado todo en silencio, comenzó a estudiar los rostros a su alrededor, como quien lee una receta particularmente complicada. La naturaleza humana, lo sabía desde hace tiempo, se revela con mayor claridad en tiempos de crisis. Y lo que estaba viendo, sugería varias posibilidades interesantes. Agatha Barton parecía personalmente ofendida de que la muerte hubiera interrumpido su noche tan perfectamente organizada. Ruby Dent estaba genuinamente angustiada, sus pequeñas manos revoloteando entre sus frascos de especias. Y en el centro de todo, un pastel a medio comer, un frasco derramado, y una habitación llena de secretos a punto de salir del horno. Edith Vale simplemente parecía atónita, como si el universo hubiera violado alguna regla fundamental del comportamiento adecuado. Y en algún lugar de la noche de diciembre, un motor de motocicleta tosió y se desvaneció a lo lejos, llevando a Hugh Barton en sus rondas de entrega de pasteles, sin saber que la víspera de Navidad había comenzado con la muerte, en lugar de la celebración. El inspector Slack comenzó a organizar el salón con la sombría eficiencia que da la experiencia prolongada, seccionando áreas y preparándose para lo que prometía ser una noche muy larga. Parecía que el maratón de pasteles de carne se había convertido en algo bastante diferente de lo que cualquiera había planeado. El salón de la iglesia había asumido esa atmósfera peculiar que siempre acompaña a una investigación oficial, una mezcla de tensión, normalidad forzada y una ansiedad subyacente, que hace que incluso el más inocente se sienta vagamente culpable. El inspector Slack había acordonado el área de la cocina con su acostumbrada eficiencia. Aunque, eso sí, sus intentos de mantener el orden se veían algo obstaculizados por el continuo burbujeo de los calderos de carne picada, que parecían burlarse de la solemnidad de la ocasión, con su alegre persistencia. La señorita Marple se sentó en una de las mesas de horneado. Aparentemente, para mantenerse fuera del camino, pero en realidad, había elegido el punto de vista perfecto para observar tanto los procedimientos oficiales como las reacciones de sus compañeros participantes del maratón. Dolly se había colocado cerca, su obediencia habitual, amortiguada por la gravedad de las circunstancias, pero su curiosidad, muy intacta. ¿Aceite de clavo? Murmuró para sí Marple, en voz baja. ¡Qué curioso! He usado aceite de clavo para el dolor de muelas, pero nunca imaginé que pudiera ser peligroso.
Muchas cosas que sanan en pequeñas dosis pueden dañar en grandes, querida, respondió la señorita Marple, con tono suave. Su labor de aguja proporcionaba una excusa perfecta para su presencia, mientras que sus ojos agudos no se perdían absolutamente nada. El arte radica en conocer la medida adecuada. El inspector Slack estaba llevando a cabo sus entrevistas preliminares con la metódica persistencia de un hombre que creía que suficientes preguntas, hechas adecuadamente, eventualmente extraerían la verdad, incluso del testigo más reacio. En ese momento, se dirigía a Ruby Dent, quien se encaramó en el borde de su silla como un gorrión listo para el vuelo. Ahora bien, señora Dent, dijo Slack, con su lápiz sobre el cuaderno, usted dice que provee especias a muchos de los panaderos locales. De hecho lo hago, inspector. He estado vendiendo en el mercado durante casi 20 años. Conozco todas las hierbas y especias desde aquí hasta Londres. ¿Incluyendo aceite de clavo? ¿También lo almacena? Ruby asintió nerviosamente. Oh, sí, aunque no muchos lo solicitan. Se usa principalmente con fines medicinales, ¿sabe? 1 o 2 gotas en un poco de algodón para el dolor de muelas o, a veces, en cantidades muy pequeñas, para dar sabor. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Es una sustancia tremendamente poderosa. ¿Qué tan poderosa?, preguntó Slack. Bueno, Ruby dudó, mirando alrededor como si hasta las paredes pudieran estar escuchando. Demasiado, ciertamente podría ser que una persona se sienta muy enferma. Revolver el estómago, afectar la respiración, algo terrible. Siempre advierto a mis clientes que lo usen con moderación. Slack hizo otra anotación. ¿Y quién, entre los participantes de esta noche, le habría comprado aceite de clavo recientemente? La pregunta colgó en el aire como el humo de una chimenea mal diseñada. Los ojos brillantes de Ruby se movieron nerviosamente alrededor del grupo reunido, antes de fijarse en el inspector. Bueno, no podría decirlo con certeza. Mis registros no son precisamente exhaustivos. Y las personas no siempre mencionan para qué lo quieren. La señorita Marple observaba este intercambio con la tranquila atención que podría aplicar al observar aves en una mesa de alimentación. El comportamiento humano, había notado hacía mucho, seguía patrones tan predecibles como las rutas de migración. Y las corrientes de ansiedad que fluían por la sala, sugerían varias posibilidades interesantes. Una conmoción en la entrada de la cocina llamó la atención de todos. El doctor Haydock surgió, quitándose los guantes con los movimientos deliberados de un hombre que había completado una tarea desagradable, pero necesaria. Inspector, llamó, acercándose a la estación improvisada de entrevistas. He completado mi examen preliminar. El fallecido parece haber consumido una cantidad significativa de algo, muy especiado. El pastel de carne picada que sostenía contiene suficiente sabor a clavo como para abrumar a la mayoría de los paladares. Entonces, ¿fue el pastel lo que lo mató?, preguntó Slack. Eso está por determinar, respondió el doctor. Tendré que llevar a cabo una autopsia adecuada. Pero los síntomas son consistentes con el envenenamiento por aceite de clavo. Sin embargo, el doctor Haydock se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La cantidad requerida para provocar la muerte habría hecho que el pastel resultara prácticamente incomible. El sabor habría sido abrumador. La señorita Marple encontró esta observación particularmente intrigante. En su experiencia, quienes tenían la intención de envenenar, rara vez hacían que los momentos finales de sus víctimas fueran tan desagradables. Generalmente, tenían cuidado de disfrazar los medios. Un pastel tan exageradamente condimentado sugería desesperación, o un motivo más complejo que el simple asesinato. ¿Puedo preguntar, doctor?, aventuró en voz baja. ¿Qué ha sido del plato? El que el señor Cray estaba usando. No el pastel en sí, por supuesto, simplemente el plato. La expresión del inspector Slack sugería que encontraba la participación civil profundamente irritante, pero el doctor Haydock asintió pensativamente. No veo daño en ello, inspector. La señorita Marple ha ayudado a las autoridades antes, si no me equivoco. Con una renuencia obvia, Slack los llevó de regreso a la cocina. La tienda fría se había sellado, pero el plato en cuestión se sentaba en un mostrador cercano, cubierto con un toallín de té limpio, esperando la transferencia a la estación de policía. La señorita Marple se acercó con la atención cuidadosa de los días. Era un plato sencillo, con un simple borde azul, y aún tenía las migas y los residuos de la comida final de Lionel Cray. ¿El plato en sí mismo muestra alguna evidencia de esto?, preguntó. El doctor Haydock se unió a su examen.
Las migajas parecen inusualmente oscuras, y ciertamente hay un fuerte aroma de clavo. La señorita Marple continuó su estudio, su cabeza inclinada ligeramente, como si escuchara una conversación inaudible. Entonces, de repente, se enderezó, con la expresión de alguien que ha notado algo significativo. Inspector, dijo en voz baja, tocando suavemente el borde del plato. Parece que hay unas pequeñas manchas oscuras aquí, pero no parecen ser residuos de alimentos. Slack se inclinó para una mirada más cercana. Su irritación dio paso al interés profesional. Tienes razón. Parece casi como, hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Cómo hollín? ¿Hollín? Repitió el doctor Haydock, sorprendido. Qué extraordinariamente extraño. Esta cocina está impecablemente limpia. No puedo imaginar de dónde vendría el hollín. La señorita Marple miró alrededor de la cocina prístina, con sus superficies brillantes y equipos bien mantenidos. De hecho, la presencia de hollín parecía tan fuera de lugar como la nieve en verano. ¿Podría sugerir? Dijo delicadamente, que estas manchas se conserven para su análisis. Pueden resultar significativas. Con un cuidado infinito, usó un pañuelo para recolectar 2 pequeños copos negros del borde del plato, doblándolos cuidadosamente y guardándolos en su retícula. El inspector Slack observó esta operación con la expresión de un hombre que no estaba completamente seguro si presenciaba una detección brillante o la intromisión de una anciana. Pero, ya había aprendido por experiencia que las observaciones de la señorita Marple rara vez resultaban irrelevantes. El misterio, al parecer, se estaba profundizando en lugar de aclararse, y la noche todavía era muy joven. El descubrimiento de hollín en el plato de Lionel Cray había introducido un elemento de complejidad que parecía perplejar incluso el enfoque metódico de Slack. La señorita Marple, habiendo asegurado sus pequeñas, pero potencialmente significativas, muestras, regresó a su posición en la mesa de hornear, desde donde podía observar los procedimientos con el interés de un naturalista que estudia especies desconocidas. El salón de la iglesia se había instalado en un ritmo incómodo de cooperación forzada. Los calderos de carne picada continuaban su suave burbujeo, aunque nadie parecía ya inclinado a continuar con el proceso de horneado bajo tales circunstancias. En cambio, los voluntarios reunidos permanecían en sus posiciones, con la paciencia resignada de quienes entienden que los procedimientos oficiales deben seguir su curso. El inspector Slack había reanudado su examen metódico del área de la cocina, moviéndose por el espacio con la meticulosidad de un hombre que cree que la evidencia física, interpretada adecuadamente, eventualmente revela sus secretos. Fue durante este proceso que hizo un descubrimiento que lo llevó a emitir un gruñido de satisfacción. Bueno, anunció, saliendo de detrás del mostrador de preparación con 2 grandes cuencas de cerámica en las manos. ¿Qué hacemos con esto, entonces? Las cuencas eran idénticas en tamaño y forma, ambas con etiquetas ordenadas escritas en la misma caligrafía cuidadosa, lote 7. Sin embargo, su contenido contaba historias claramente distintas. Una cuenca estaba aproximadamente a medio llenar, con carne picada oscura que brillaba con una humedad reveladora. El inconfundible aroma de brandy se percibía en sus profundidades. La otra, vacía. Con el aire satisfecho de un hombre que finalmente se orienta, Slack giró hacia la sala. Agatha Barton rompió la tensión con su característica voz firme. Dijo, señalando la cuenca medio llena, contiene la carne picada bien preparada, según mi receta. Eso evitaba una acusación directa, pero no dejaba dudas sobre el objetivo. Varias personas en la sala intercambiaron miradas significativas. Ruby Dent, por su parte, se había vuelto visiblemente más pálida. Cuando Slack le devolvió su atención, ella pareció encogerse bajo su escrutinio. Señora Dent, dijo él, con paciencia oficial, le preguntaré otra vez, ¿entregó solo una cuenca del lote 7 a la cocina? Sí, susurró Ruby. Luego, se aclaró la garganta. Sí, inspector. Solo una cuenca. Lo juro por la tumba de mi madre. Entonces, ¿cómo explica la presencia de 2 cuencas, ambas con etiquetas idénticas? Las manos de Ruby flotaron en el aire, impotentes. No puedo explicarlo, inspector. Tal vez alguien, quizás hubo cierta confusión. Claramente, no podía construir una explicación plausible. La señorita Marple, que había seguido este intercambio con la misma atención tranquila que dedica a todo drama humano, contemplaba ahora las curiosas matemáticas de la situación. 2 cuencas, donde debería haber una. Hollín, donde no debería haber ninguno. Y una cantidad de aceite de clavo suficiente para matar, donde solo debía haber una pizca para dar sabor.
Inspector, se aventuró en voz baja. ¿Podría valer la pena considerar que la cuenca vacía no estaba originalmente vacía? Slack alzó la vista, interesado. ¿A qué se refiere? Si contenía carne picada que posteriormente se transfirió a otro lugar, eso explicaría su condición actual. Y también, el aroma residual de brandy. Slack se detuvo, considerando la sugerencia. ¿Está sugiriendo que alguien usó el contenido de la segunda cuenca? ¿Para qué exactamente? Me temo que eso está más allá de mi capacidad para determinar, dijo ella con calma. Pero parece curioso que alguien se tome la molestia de preparar un lote duplicado, solo para vaciarlo después. El doctor Haydock, que había estado escuchando atentamente mientras ordenaba su bolsa médica, levantó la vista con interés. La señorita Marple plantea un punto intrigante. Si el fallecido consumió carne picada de uno de estos lotes, podría ser significativo determinar cuál. La calidad del alcohol podría afectar la rapidez con la que el veneno surtió efecto. Las implicaciones golpearon a todos al mismo tiempo. Si Lionel Cray había consumido, sin saberlo, una dosis letal de aceite de clavo, y además un brandy de baja calidad que aceleró el veneno, entonces esto no había sido un accidente. Había sido planeado. Y con cuidado. Ruby Dent hizo un pequeño sonido de angustia y se balanceó ligeramente donde estaba. Dolly Bantry, siempre práctica, se movió rápidamente para estabilizarla con un brazo firme alrededor de sus hombros. Quizás, sugirió Dolly con diplomacia, todos podríamos beneficiarnos de una taza de té. Ha sido una noche difícil para todos. Pero Slack no mostró inclinación por tales comodidades. Nadie se va, declaró con firmeza. Hasta que llegue al fondo de este asunto con las cuencas. 2 contenedores donde debería haber uno. Brandy inferior donde debería haber uno de calidad. Y un hombre muerto, donde debería haber un juez vivo. Alguien, añadió con voz baja pero intensa, en esta sala, sabe más de lo que está diciendo. Y tengo la intención de descubrir, ¿quién es? Nuez moscada fresca, ¿usted entiende? Para ese calor y profundidad adecuados de sabor, que el molido, simplemente, no puede proporcionar. ¿Y dónde lo dejaste exactamente? Preguntó el inspector. En el estante alto, indicó Ruby. Un estante de madera que corría a lo largo de la pared, por encima del mostrador de preparación, fuera del alcance de la interferencia casual. Siempre pongo mis herramientas en alto, para mantenerlas a salvo. Bueno, de desaparecer, añadió, algo nerviosa, como suele suceder. Slack se acercó al estante indicado con inmersión oficial, aunque su examen requirió la asistencia de un taburete para llegar al área de almacenamiento elevada. Lo que encontró allí, le hizo emitir un gruñido de interés. Aserrín fresco, anunció, cepillando migajas pálidas de sus dedos. Reciente, por lo que parece. Como si algo de madera hubiera sido raspada o cortada aquí recientemente. Este descubrimiento pareció afectar a la empresa reunida de varias maneras. Agatha Barton mantuvo su expresión de desaprobación digna, aunque la señorita Marple notó un ligero apretado alrededor de sus ojos que sugería preocupación. Maternal, quizá. Edith Vale simplemente parecía desconcertada, como si los eventos de la noche hubieran progresado más allá de su capacidad para comprenderlos. La propia Ruby parecía genuinamente angustiada por la pérdida de lo que aparentemente era una posesión familiar muy preciada. Aserrín, murmuró Dolly a la señorita Marple, en voz baja. ¡Qué peculiar! ¿Qué diablos querría alguien con un rallador de nuez moscada como para robarlo? Fue, reflexionó la señorita Marple, una excelente pregunta. En su considerable experiencia de la naturaleza humana, las personas rara vez roban objetos, a menos que esos objetos tengan algún propósito más allá de su función obvia. Un rallador de nuez moscada no era lo suficientemente valioso como para tentar a un ladrón casual. Y sin embargo, había desaparecido. El sonido de un motor de motocicleta a lo lejos proporcionó un recordatorio desagradable. No todos los participantes de la noche estaban presentes para interrogar. Hugh Barton todavía estaba haciendo sus rondas de entregas de pasteles, sin darse cuenta de que su ausencia se volvía cada vez más conspicua. Como si respondiera a ese pensamiento, la puerta de la cocina se abrió. Hugh Barton entró. Su aspecto ligeramente soplado era el de alguien que había estado montando una motocicleta en clima frío de diciembre. Sus mejillas sonrojadas, el pelo despeinado del casco que llevaba debajo del brazo. Lo siento. Llegué tarde, llamó alegremente a la habitación en general. Tuve un poco de problemas con el pestillo de la puerta de la señora Henderson, y luego el viejo señor Pembridge quería conversar sobre el clima y... Se interrumpió. Notó,
por fin, la atmósfera oficial que se había asentado sobre el lugar. Digo, ¿qué sucedió? ¿Por qué todos se ven tan serios? El inspector Slack se volvió hacia el recién llegado, con el tipo de interés reservado a las personas cuyo momento de aparición parece sospechosamente conveniente. Señor Barton, ¿supongo? Sí. Soy el inspector Slack. Me temo que hemos tenido un incidente bastante grave aquí esta noche. La expresión de Hugh pasó de la confusión alegre a la preocupación genuina. ¿Incidente grave? ¿Qué tipo de incidente? Nadie ha sido herido, seguramente. El señor Lionel Cray ha muerto, señor. En circunstancias que requieren investigación. La noticia pareció golpear a Hugh con un shock genuino. Su rostro palideció, considerablemente. Puso el casco de su motocicleta sobre la mesa, con manos que temblaban. ¿Muerto? Pero estaba perfectamente bien cuando me fui. ¿Cómo, diablos? Eso es lo que estamos intentando determinar. Ahora, entonces, ¿ha estado haciendo entregas toda la noche, dice? Sí, eso es correcto. Tomando pasteles a todas las casas de la lista. Comencé justo después de las 11. Y he estado montando desde entonces. Hugh miró alrededor, buscando alguna confirmación. Seguramente, alguien podría responder por él. Su madre habló por primera vez desde su llegada. Su voz tenía ese tono particular de autoridad materna, producto de muchos años manejando situaciones difíciles. Hugh ha estado entregando pasteles, según lo dispuesto, inspector. Puedo proporcionarle una lista completa de direcciones, si es necesario. Eso no será necesario todavía, señora Barton. Sin embargo, tengo algunas preguntas sobre el equipo. La señora Dent aquí informa que su rallador de nuez moscada ha desaparecido. ¿No sabría nada sobre eso, señor Barton? La respuesta de Hugh fue inmediata. Y aparentemente, genuina en su sorpresa. ¿Rallador de nuez moscada? Buen señor, ¿por qué sabría algo sobre eso? Slack consultó su cuaderno con lentitud deliberada. Parece el tipo de implemento metálico pequeño, que podría resultar útil para diversos fines. Tal vez. Un cambio curioso surgió en la expresión de Hugh. Donde había habido desconcierto, ahora apareció algo que podría haber sido vergüenza o culpa. Oh, dijo en voz baja. Ya veo. Bueno, de hecho, tomé prestado un rallador esta noche, pero no fue por nada siniestro. Se lo aseguro. Mi motocicleta me ha estado dando problemas con el carburador, y necesitaba algo pequeño y afilado para limpiar un jet bloqueado. Pensé que un rallador de nuez moscada podría hacer el truco. Esta explicación fue seguida por un silencio absoluto. Solo el burbujeo constante de los calderos de carne picada rompía el momento. La expresión del inspector Slack sugería que la idea de usar utensilios de cocina para mantenimiento mecánico le parecía o ingeniosa o altamente sospechosa. Y aún no decidía cuál. ¿Y dónde está ese rallador ahora, señor Barton? La vergüenza de Hugh pareció intensificarse. Bueno, esa es más bien la cosa, inspector. Me temo que lo perdí en algún lugar durante la ruta de entrega. Debió haberse caído, o tal vez lo dejé mientras trabajaba en la bicicleta. Iba a reemplazarlo, naturalmente. Pero, con todo lo que ha sucedido, Ruby Dent hizo un pequeño sonido angustiado ante el destino de su rallador, aparentemente heredado. Un destino, ignorable. La señorita Marple, desde su rincón habitual de observación tranquila, estudió a Hugh Barton con interés. Notó cómo sus ojos evitaban el contacto directo, y el temblor sutil de sus manos, que no parecía ser solo por el frío. La historia del joven era plausible, sí, pero algo en su tono, en su manera, sugería que no había contado toda la verdad. En su experiencia, las verdades parciales eran más peligrosas que las mentiras completas. Porque engañaban con autenticidad. El asunto del rallador prestado y perdido había introducido otro hilo en la red cada vez más enredada de sospechas. Justo en ese momento, el inspector Slack hizo un descubrimiento que proporcionó una conexión inesperada con el hollín misterioso. Señora Vale, llamó desde su posición junto al gran fogón. ¿Puedo preguntar sobre este delantal, el que cuelga aquí, junto a la estufa? Edith Vale levantó la vista, aún aturdida. ¿Delantal? Oh, sí. Ese es mi repuesto. Siempre traigo un extra, en caso de que el primero se vuelva demasiado desordenado durante una larga noche para hornear. ¿Y cuándo lo manejaste por última vez? Preguntó el inspector Slack. A principios de esta noche, ciertamente, respondió Edith con seguridad.
Lo colgué allí para que se secara, después de enjuagarlo. Uno se vuelve más bien polvoriento durante la fase de preparación, ¿entiendes? El inspector Slack levantó la prenda con cuidadosa atención, sosteniéndola para atrapar la luz de los accesorios de arriba. Incluso desde su posición, al otro lado del pasillo, la señorita Marple pudo ver las pequeñas motas oscuras que salpicaban la tela de algodón blanco, como pimienta esparcida en la nieve. Lo más interesante, murmuró Slack, más para sí mismo que para su audiencia. Señora Val, ¿diría que este delantal estaba limpio cuando lo colgó? Perfectamente limpio, inspector. Soy muy particular con la limpieza en la cocina. Se deben mantener los estándares, particularmente cuando se preparan alimentos para toda la parroquia. La señorita Marple se levantó de su silla con un suave suspiro que traicionó un toque de interés genuino. No había sido el hollín, el motivo. Inspector, dijo en voz baja, podría valer la pena examinar el sistema de la chimenea de la estufa. Si se ha distribuido hollín en la cocina, debe haber venido de algún lugar, y la chimenea sería la fuente más lógica. Slack se arrodilló cuidadosamente debajo de la tubería de la chimenea y alcanzó el mecanismo del amortiguador. Su examen fue breve pero meticuloso, y cuando dio un paso atrás, su expresión mostraba la satisfacción de un hombre que ha encontrado una pieza faltante de un rompecabezas. El amortiguador ha sido abierto recientemente, anunció. Puedo ver marcas de dedos en el hollín alrededor del mango, y hay evidencia clara de perturbaciones recientes. Normalmente, esperaría que el mecanismo se cerrara durante la cocción activa, para evitar el reflujo, pero alguien definitivamente lo manipuló. ¿Cuándo podría haber ocurrido esto?, preguntó Slack, tomando notas con renovado interés. Difícil de decir con precisión, respondió el médico. Pero la distribución del hollín sugiere que sucedió mientras la estufa aún generaba calor. Si el amortiguador se abre en esas condiciones, causaría un reflujo que podría esparcir hollín por toda la zona inmediata. La señorita Marple observó las posiciones de varios elementos en relación con la estufa y el probable patrón de distribución del hollín. Señora Val, preguntó, ¿puedo saber dónde estaba trabajando la última vez que vio el delantal limpio? En el mostrador de preparación, allí, Edith señaló una superficie de trabajo colocada directamente debajo del tubo de la chimenea. Estaba rodando pasteles para los lotes posteriores. ¿Y aproximadamente a qué hora fue eso? Justo antes de las 11, creo. Recuerdo haber revisado el reloj porque quería asegurarme de que estábamos a tiempo. El inspector Slack consultó su cuaderno con el aire de un hombre que por fin sentía que la investigación comenzaba a ofrecer información coherente. Entonces, entre las 11, cuando la señora Val observó por última vez el delantal limpio, y justo después de la medianoche, cuando descubrimos el cuerpo del señor Cray, alguien abrió el amortiguador de la estufa, provocando la dispersión del hollín por toda la cocina. ¿Pero por qué? Intervino Dolly Bantry desde su posición cerca de las mesas para hornear. ¿Qué razón tendría alguien para ensuciar deliberadamente una cocina limpia? Reflexionó la señorita Marple, otra excelente pregunta. En su experiencia, las personas rara vez hacían cosas sin propósito, especialmente aquellas acciones que parecían ir en contra de su propio interés. Alguien había abierto el amortiguador deliberadamente, sabiendo que causaría un reflujo, y distribuiría hollín por el área de trabajo. La pregunta era si eso había sido el propósito en sí, o una consecuencia desafortunada de otra actividad. Inspector, se aventuró a decir en voz baja, podría sugerir que el momento de este incidente es significativo. Si el amortiguador se abrió cerca de las 11, como sugiere la señora Val, habría ocurrido justo cuando la cocina entraba en su momento más activo. Cualquier persona trabajando allí se vería afectada, incluida, añadió Slack con tono sombrío, cualquiera que estuviera preparando los alimentos que el señor Cray podría haber consumido posteriormente. La implicación flotó en el aire, como el mismo hollín. Si alguien había creado condiciones que deliberadamente contaminaran la cocina, sugería un nivel de premeditación mucho más allá de un accidente. Hugh Barton, que había estado escuchando con visible incomodidad, cambió nerviosamente de postura. Digo, inspector, seguramente no creerá que alguien saboteó la cocina deliberadamente. Eso parece bastante descabellado, ¿no? Su pregunta fue recibida con un silencio que hablaba más elocuentemente que cualquier palabra. La señorita Marple lo miró de nuevo, notando otra vez el temblor en sus manos, y como sus ojos evitaban el contacto con cualquiera en la sala. El misterio se profundizaba. Cada nuevo descubrimiento parecía complicar la trama, no aclararla. El inspector Slack había esbozado una línea de tiempo aproximada de actividades sospechosas,
pero las conexiones entre amortiguadores abiertos, rayadores perdidos y moldes duplicados de budín, seguían esquivas. Se acercaban las 3 de la mañana, cuando la señorita Marple hizo una sugerencia tan audaz que incluso la sorprendió a ella misma. Inspector, dijo, acercándose durante una pausa en el interrogatorio, me pregunto si no sería prudente mantener alguna observación sobre los terrenos de la iglesia. En mi experiencia, quienes han ocultado pruebas suelen intentar recuperarlas o reubicarlas, especialmente cuando sienten que la investigación se está acercando. Slack se detuvo en su escritura para mirarla, con la expresión de un hombre que, tras alguna experiencia dolorosa, ha aprendido a no descartar tan fácilmente las ideas de la señorita Marple. ¿Cree que alguien podría volver para manipular evidencia? Es una simple posibilidad, inspector. Pero si alguien ha escondido algo en los alrededores, puede estar sintiendo ansiedad creciente por su posible descubrimiento. El inspector consideró esta propuesta con su habitual meticulosidad. Muy bien. Pero debo insistir en que cualquier vigilancia se haga bajo supervisión policial. Los recovecos del lugar parecían una ubicación probable para ocultar pruebas. Y así, algunos civiles, acompañados por agentes, se encargaron de observar discretamente los alrededores de la iglesia. Eran las 3. Cuando su vigilancia fue finalmente recompensada. Una figura familiar apareció en la puerta de la torre. Se movía con sigilo, como si temiera ser descubierta. Sobre la escena, murmuró Marple. Detrás de la campana, debería imaginar. La pregunta es, si ha venido a recuperar lo que ocultó originalmente, o a esconder algo nuevo. La luz en la ventana de la torre desapareció. Poco después, Ruby reapareció en la entrada. Ella cerró la puerta cuidadosamente detrás de ella y comenzó a regresar hacia el camino que llevaba al pasillo, aún con la misma sigilosa cautela. Señora Dent, dijo el inspector Lake formalmente, debo pedirle que me acompañe de regreso al pasillo para interrogarla. Pero antes, tendré que examinar lo que haya estado ocultando en la torre. La subida a la cámara de la campana se logró con cierta dificultad, dados los estrechos escalones de piedra y la oscuridad. Sin embargo, la linterna del inspector Lake pronto iluminó la escena de la actividad clandestina de Ruby. Detrás de la campana más grande, encajada en un espacio entre el marco de madera y la pared de piedra, había un pequeño objeto plateado que brillaba bajo la luz de la linterna. La medalla de la abuela de Ruby, sin duda, observó la señorita Marple, mientras Lake extraía cuidadosamente la evidencia. La pregunta, por supuesto, es, ¿por qué sintió la necesidad de esconderla allí? Ruby pareció haber alcanzado el límite de sus reservas emocionales. No puedo soportarlo más, dijo de repente, las palabras brotando en una avalancha de confesión. El contrabando, las mentiras, el temor constante de ser descubierta. Nunca quise que nadie saliera herido. ¿Contrabando?, repitió el inspector, sacando su cuaderno con la velocidad de la práctica. He estado trayendo cosas durante años, ocultándolas entre mis especias regulares, confesó Ruby, con la mirada baja. Fue una explicación desconcertante, aunque plausible. Sin duda, explicaba el extraño comportamiento de Ruby durante la noche. El regreso al salón de la iglesia con Ruby Dent bajo custodia causó un revuelo que pareció energizar la investigación del inspector Slack considerablemente. Los secretos guardados estaban siendo finalmente expuestos al escrutinio no deseado. La muerte del señor Cray, reflexionó el doctor Haddock. Y creo que hay más en este asunto que un simple envenenamiento. Slack levantó la vista de sus notas con la expresión de un hombre que ya había encontrado más complicaciones de las que sus informes podían contener cómodamente. Más complicaciones, me temo, doctor. Aunque los síntomas ciertamente sugieren toxicidad por aceite de ricino, la rapidez del deterioro sugiere algo más inmediato. ¿Podría haber otro método de asesinato? En ese momento, un oficial informó de un pequeño fuego detrás del edificio de la iglesia, en el área de los cobertizos de almacenamiento. Señorita Marple, doctor, si son tan amables de acompañarme. La escena detrás de la sacristía era esclarecedora e incriminatoria. Hugh Barton se agachaba junto a un pequeño fuego, encendido en un viejo contenedor de metal, alimentando lo que parecían ser documentos, con la determinación de alguien que destruye evidencia. S.R. Barton. La voz del inspector Slack tenía toda la autoridad de una indignación oficial. Aléjese inmediatamente de ese fuego. Hugh levantó la vista de su tarea con la expresión de un hombre atrapado en un acto que sabía, era indefendible. Su rostro, ya sonrojado por el calor, adquirió un rubor más profundo, que hablaba elocuentemente de culpa. Inspector, puedo explicarlo,
dijo débilmente. Estoy seguro de que sí, señor, replicó Slack. Pero primero, aléjese de eso. Con profesional interés, Slack utilizó un palo para extraer varias páginas parcialmente quemadas de las llamas. Aunque ennegrecidas, aún se distinguían columnas de cifras y fechas, claramente registros comerciales. Parece ser una especie de libro mayor, observó. Registros financieros, sin duda. Señor Barton, ¿quiere explicarnos por qué sentía la necesidad de destruir estos documentos? Los hombros de Hugh se hundieron, como si cargara el peso de una inevitable confesión. Son facturas de mi negocio de entregas, admitió. Nada criminal, se lo aseguro, solo, irregular. ¿Irregular en qué sentido? He tenido problemas financieros últimamente, dijo Hugh, su voz casi un susurro. Hice algunas malas inversiones, necesitaba capital. Ajusté parte de la facturación para generar ingresos adicionales. La señorita Marple lo observaba con creciente interés. En su experiencia, la desesperación financiera llevaba a acciones, impensables en circunstancias normales. ¿Ajustó cómo, exactamente? Preguntó Slack con tono grave. Falsifiqué la firma de mi madre en algunos documentos bancarios, usé su reputación para obtener préstamos que no me habrían aprobado a mí. Tenía intención de pagarlo todo, naturalmente, pero las circunstancias se complicaron. El doctor Haddock examinó los fragmentos del libro mayor, levantando la vista con una expresión profesional. Estos documentos parecen evidenciar fraude sistemático, facturas falsas, fechas alteradas, y uso no autorizado de líneas de crédito. Las implicaciones golpearon a todos en la sala como un viento helado. Hugh Barton no solo había cometido fraude, lo había hecho usando el nombre de su madre. En un lugar como St. Mary Mead, eso iba más allá de lo ilegal, era imperdonable. ¿Y el señor Cray? Preguntó Slack, su voz cargada de sospecha. ¿Sabía él de estas irregularidades? La reacción de Hugh fue inmediata y reveladora. Su rostro se volvió pálido, y sus manos temblaron más que por el frío. Él, es decir, nos encontramos en una cena en Londres el mes pasado. Me reconoció, empezó a hacer preguntas sobre mi negocio. Dijo que quería presentar jóvenes empresarios en sus artículos, pero, sus preguntas eran demasiado específicas. Comencé a sospechar que sabía más de lo que aparentaba. La señorita Marple intercambió una mirada con el doctor Haddock. La imagen que emergía era clara. Hugh Barton tenía más que vergüenza como motivo. Tenía miedo. Señor Barton, dijo Slack con voz firme. Queda detenido bajo sospecha de fraude. Y me temo que, podríamos tener más cargos que discutir antes de que esta noche termine. Mientras el agente Lake colocaba las esposas al joven abatido, la señorita Marple reflexionaba sobre la intrincada red de motivos y oportunidades revelada aquella noche, fraude financiero, contrabando, y una víctima que parecía conocer ambos secretos. La pregunta ahora era, ¿había llevado la desesperación de Hugh más allá de destruir papeles? ¿Lo había llevado a destruir una vida? El arresto de Hugh Barton por fraude había proporcionado respuestas, pero no las más importantes. La muerte de Lionel Cray seguía sin explicación satisfactoria. Y fue poco después del amanecer, cuando el cielo de diciembre comenzaba a clarear sobre St. Mary Mead, que el doctor Haddock regresó de su examen de laboratorio preliminar, con noticias que transformarían la comprensión de los hechos por completo. Inspeccionar a Slack, anunció, acercándose al equipo de investigación con la rápida eficiencia de un hombre que lleva información importante. Creo que podríamos haber estado procediendo con una suposición completamente incorrecta. Slack levantó la vista de su documentación con la expresión agotadora de alguien que había encontrado más complicaciones en una sola noche que en la mayoría de las investigaciones de un mes. El envenenamiento con aceite, dijo, pensativo. El doctor Haddock lo dijo definitivamente. Pero, ¿los labios del hombre muerto? Fragmentos de material blanco. ¿Estar presente en un entorno de cocina sin levantar sospechas? Barton mencionó implementar préstamos para trabajos mecánicos, añadió sombríamente. Examinemos cada rodillo en las instalaciones. El examen sistemático de los equipos de cocina que siguió fue tanto metódico como revelador. La mayoría de los rodillos mostraban señales de uso normal, residuos de harina, una ligera tinción de la preparación de pasteles, patrones de desgaste típicos de actividades culinarias. Excepto uno. Un rodillo de madera que, aunque parecía normal en la superficie, presentaba señales sutiles de una contaminación inusual. Esmalte dental, confirmó el doctor Haddock tras un breve examen.
La evidencia comenzaba a pintar una imagen cada vez más clara de una violencia premeditada, disfrazada de accidente o muerte natural. Las revelaciones forenses comenzaron a encajar. El envenenamiento con aceite tenía la intención de proporcionar una explicación alternativa para la muerte, una que desviara las sospechas de un asalto violento hacia una sobredosis accidental o incluso un suicidio. El doctor Haddock asintió con aprobación. La fuerte concentración de aceite de clavo en el pastel de carne picada sin duda habría enmascarado cualquier otro sabor u olor. Si el cuerpo no se hubiera descubierto tan pronto, el residuo de polvo de frenos podría haber pasado completamente desapercibido. El inspector Slack tomó notas extensas. Su expresión se volvió cada vez más sombría con cada nueva revelación. Entonces tenemos a Hugh Barton con el motivo. Craig amenazó con exponer su fraude. Tenemos la oportunidad. Hugh estaba lejos del grupo principal, haciendo entregas. Y ahora tenemos los medios, un rodillo contaminado con polvo de frenos del mantenimiento de su motocicleta. También está el asunto del hollín, agregó en voz baja la señorita Marple. Alguien abrió el amortiguador de la estufa a las 11 de la noche, creando una condición que contaminaría el espacio de trabajo de la cocina. Si el señor Cray fue golpeado fuera de la cocina y luego trasladado al almacén frío, pasar por el área contaminada con hollín explicaría el residuo en su plato. La imagen se volvía cada vez más clara, aunque aún quedaban detalles por aclarar. Hugh Barton había planeado el asesinato de Lionel Cray con una considerable previsión, organizando circunstancias que le proporcionaban tanto la oportunidad como la coartada perfecta. Tendremos que enfrentar al señor Barton con esta evidencia, decidió Slack. Veremos si está preparado para confesar, tanto el asesinato como el fraude. Mientras se preparaban para la entrevista, la señorita Marple reflexionó sobre la compleja cadena de eventos que había conducido a ese momento. La codicia, la desesperación, y la combinación fatal de oportunidad y medios habían transformado una celebración caritativa navideña en una escena de asesinato calculado. La verdad, como tantas veces ocurre, había surgido del examen minucioso de detalles aparentemente insignificantes. El hollín en un plato, el polvo de freno en los labios, y un rodillo que sirvió un propósito mucho más siniestro que preparar pasteles. Los primeros rayos del amanecer navideño se filtraron por las ventanas del salón de la iglesia, proyectando largas sombras sobre lo que había comenzado como una noche de buena voluntad, y terminó como una tragedia cuidadosamente planeada. Los participantes del maratón de Mince Pies se sentaban en un silencio cansado, el espíritu festivo ya completamente apagado. El inspector Slack se acercó a Hugh Barton con la determinación metódica de un hombre que había ensamblado todas las piezas de un rompecabezas particularmente complejo. Hugh se sentó desplomado. Ya no intentaba mantener la pretensión de inocencia. Señor Barton, comenzó Slack formalmente, ahora tenemos evidencia forense que contradice directamente sus declaraciones anteriores. El rodillo que tomó prestado para fines mecánicos ha sido identificado como el arma utilizada para matar a Lionel Cray. Es cierto, dijo Hugh en voz baja. Tenía problemas con la motocicleta. Tomé el rodillo para ayudar con el carburador. Pero, me iba a arruinar. No contento con exponer mis negocios, Craig empezó a investigar mis finanzas personales. Sabía sobre las firmas falsificadas, los préstamos no autorizados, todo. Estaba planeando escribir una exposición que no solo arruinaría mi reputación, también destruiría la de mi madre. La noche de su evento más importante. Hugh, susurró una voz femenina. El instinto maternal teñido de decepción dibujó un retrato de tragedia que se extendía mucho más allá del crimen. Cuéntenos exactamente lo que sucedió, exigió Slack. Desde el principio. Hugh respiró hondo antes de hablar. Quedé con Cray afuera, lejos del grupo. Le dije que había encontrado unos dulces raros almacenados en el cobertizo. Algo que podría interesarle. Siempre estaba buscando ingredientes inusuales. Y entonces, lo golpeé con el rodillo. Solo una vez. Cayó de inmediato. No tenía intención de matarlo, solo quería que se detuviera. Pero, cuando me di cuenta de que estaba muerto, entré en pánico. El doctor Haddock intervino. La fuerza del golpe habría causado inconsciencia inmediata, y muerte rápida. No había nada que pudieras haber hecho. Hugh asintió, miserable. Sabía que debía parecer natural. Recordé lo que Ruby dijo sobre la toxicidad del aceite de clavo, y pensé, si parecía envenenamiento. Entonces llenaste su boca con pastel de carne picada muy condimentado y moviste el cuerpo a la cámara frigorífica,
concluyó Slack. Sí, lo arrastré por la cocina. Fue entonces cuando el hollín cayó sobre su plato. Estaba intentando ser cuidadoso, pero había detalles que no anticipé. La señorita Marple habló con suavidad por primera vez durante la confesión. El amortiguador, Hugh, lo abriste a las 11, ¿cierto? Para crear la contaminación del hollín. Sí, dijo él, casi con respeto. Pensé que ayudaría a ocultar rastros, pero no preví que contaminaría el plato y me delataría. Cada intento de cubrir la verdad creaba nueva evidencia. El inspector Slack siguió tomando notas extensas. La imagen era clara, un joven desesperado, cuyas mentiras financieras escalaron hasta el asesinato cuando fue acorralado por la verdad. Ruby Dent, que había estado escuchando, habló de repente. Hugh, cuando viste al señor Cray muerto, y la escena era tan sospechosa, ¿por qué cambiaste los lotes? Cambiar los lotes, repitió él. Sí, admitió Ruby. Pensé que mis nuez moscada ilegal sería descubierta. Cambié la mitad del lote, esperando que eso confundiera la evidencia. Solo lo empeoré todo. La señorita Marple asintió. Aquello explicaba la discrepancia en el sabor del pastel. Entonces, no tenía nada que ver con el asesinato, suspiró Ruby. Pero estaba asustada. Y así, con el amanecer completamente sobre St. Mary Mead, todos los hilos del misterio se entrelazaron. Hugh Barton enfrentaría cargos por fraude y asesinato. Ruby sería interrogada por sus propios errores, aunque menores en comparación. Y los pasteles de carne picada, aún serían entregados a las familias. Pero esta Navidad, el simple acto de hornear estaría para siempre marcado por la tragedia.